Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Eso es lo que nos exhorta Hebreos capítulo 10, versículo 23. Bienvenidos a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Vivamos la esperanza. A solo unos cuantos minutos de despedir este 2021, nos encontramos reflexionando sobre cómo vivimos en la esperanza. Vivir la esperanza no es una cosa más que vivir confiados y confiadas de que Dios se ha mantenido fiel junto a cada uno de nosotros. La esperanza se nutre de una fe que no es tan centrada en lo que ocurre, en lo que vemos y en lo que no entendemos, sino en el solo hecho de que Dios dio una palabra para con nuestras vidas, de que hay un pacto vigente donde su misericordia, más allá de renovarse, nos muestra su gran amor, su amor eterno, su fidelidad. ¿Sabes? Una esperanza que descansa en la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús, quien en la cruz venció para darnos oportunidad de vida. Sí, oportunidad de salvación. La esperanza no es nada menos que la confianza en la fe y una mirada al futuro, sí, al futuro. La fe se centra en el aquí y en el ahora, pero nos impulsa a través de la esperanza, indicando que algo aguarda por cada uno de nosotros. Cuando despedimos el año 2020, pensábamos que ya lo más malo había pasado, pues sabíamos a qué nos enfrentábamos y algunos guardaron sus posibilidades en que esto terminaría ante la llegada de una vacuna. Sí, ante la llegada de una vacuna, porque ya a pocos días de terminar ese año 2020 se escuchaba: tenemos vacuna. Luego comenzó los diferentes momentos de incertidumbre, intercambio de opiniones, diferentes posiciones sobre la veracidad o la confiabilidad de estas vacunas. Comenzaron los planes, las diferentes posiciones, postulados, las logísticas, las poblaciones que se iban a atender, y así pasaban los días. Unos decidieron dar el paso de vacunarse, otros todavía se mantienen en sus posiciones de no vacunarse, y eso nosotros lo respetamos. Lo que sí es cierto es que en medio de todas estas situaciones hemos tenido que adquirir un nuevo estilo de vida y unas nuevas formas de poder compartir con nuestros seres amados. No solamente hablamos de una sola vacuna, sino que hemos descubierto que se necesitan refuerzos. Ya vamos por la tercera y tocando la puerta de la cuarta. Y así sucesivamente es posible que siga ocurriendo. Seguimos llenándonos de información sobre este virus que parece que no quiere desaparecer de nuestras vidas. Hemos concentrado todo nuestro empeño y toda nuestra atención en cómo esta población y el mundo entero puede estar diciendo: estamos viviendo el peor escenario, los peores momentos, y esto se llama pandemia COVID-19. Y ahora con el Omicron en medio de nuestras vidas. Sin embargo, una vez más la Iglesia se reafirma en que nuestra esperanza no está puesta o no depende de una vacuna o de la eliminación de esta pandemia COVID-19. Hoy muchos llaman la pandemia COVID-19, pero han perdido de perspectiva que la pandemia habita en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros estilos de vida. La emergencia que enfrenta el ser humano se llama esperanza sin sentido, porque tienen su mirada puesta en este mundo terrenal, en el reino de esta tierra y no en el reino de los cielos. No la tienen puesta, en otras palabras, en nuestro Dios. Su fe no tiene lugar de nutrirse porque se nutren en cosas superficiales, en riquezas, en estatus, en posiciones, en influencia, en avaricia, el egoísmo, y podríamos seguir mencionando unas cuantas más. No solamente estamos enfrentando un COVID, estamos viviendo un alto número de violencia, no solamente de género, sino en muertes en las calles, accidentes de tránsito, desvalorización, doble moralidad o más bien doble discurso. Una corrupción no solamente en el gobierno, sino lamentablemente también en los núcleos familiares. Abandono, soledad, ataque a nuestros niños y una violencia sin cesar a la creación.
Los grandes intereses aplastan a una humanidad, arrastran a los corazones y destruyen las vidas. En este tiempo que termina, es importante que nosotros podamos levantar nuestra mirada al cielo y afirmar en la palabra, afirmarnos en su palabra, en esa palabra que es vida, que es verdad, que es de nuestro Señor, autor y consumador. Aún en medio de todas estas cosas, muchas sin mencionar nosotros, necesitamos afirmar en quién hemos creído, caminar con nuestra cabeza en alto y decirle a todos los que están a nuestro alrededor que el que nació murió, resucitó y que regresa por su iglesia. Recordarles que nuestra esperanza está basada en aquel que dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido. A ese que nos amó primero, a ese que nos ama, a ese que nos piensa, a ese que siempre está cerca de cada uno de nosotros. Vivir en la esperanza es poder vencer todas las tentaciones, ofertas y aquello que parece agradable, pero que no nos acerca a nuestro Dios. Por eso esa porción que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Mientras muchos viven sumergidos en el dolor, en la pena, en la tristeza, en las dificultades, en las noticias malas, otros viven en una vida sin sentir preocupaciones, en una vida fácil, en una vida de momentos, en una vida sin compromiso, sin responsabilidades, en una vida de disfrute y de placeres, pero siguen olvidando que eso no es vivir en esperanza. Vivir en esperanza, querido amigo, querida amiga, querido oyente, que estás con nosotros a través de este podcast. Vivir en esperanza es poder gritarle al mundo entero que sin importar lo que tengamos o no, hemos adquirido, lo que tengamos valioso o no, es el poder de la salvación que, como en Hebreos nos dice, ¿verdad? Y nos exhorta que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Nosotros no titubeamos, nosotros no dudemos, nosotros no nos desconectemos de esa palabra, que no nos movamos conforme a los tiempos, a los aires, a cómo suenen las situaciones en este país, en nuestra vida, en nuestra familia. Vivir es en esperanza, es dejar de mirar el entorno para comenzar a vivir la voluntad de Dios, vivir mirando al reino de los cielos, al que tiene poder, al que tiene la palabra. Nosotros necesitamos no solamente hablarla, y escucharla, sino que necesitamos internalizarla y poder creer en ella y vivirla para que entonces podamos caminar en esperanza. Muchos todavía necesitan saber que hay un Dios que nos ama, pero también tú y yo necesitamos entender que Dios nos ama, que necesitamos saber en quién estamos creyendo para poder vivir en la esperanza. ¿Sabe? Para vivir en la esperanza es necesario que nos acerquemos a Dios. Para vivir la esperanza es necesario que renunciemos a nuestro yo, a nuestras ideas. Para vivir la esperanza necesitamos regresar a la relación con Dios. Necesitamos ese primer amor. Necesitamos estudiar su palabra, sumergirnos, navegar en ella. Esa palabra que es viva, que es verdad y que todavía en este tiempo se hace real. Necesitamos vivir en una vida de devoción constante al Dios que nos da la vida, nos renueva su misericordia todos los días, a ese Dios que por amor eterno ha mantenido su pacto, que sigue vigente sobre ti, sobre mí, sobre todos. Este es el tiempo ideal para vivir en esperanza. Es el tiempo para la iglesia proclamar, para la iglesia estar en comunidad, fortaleciéndose unas a otros, y para la iglesia poder ser luz en medio de la oscuridad. Este es el tiempo perfecto para la iglesia abrir sus puertas, para que hayan reuniones de oración, de clamor sin cesar, porque hay un pueblo que vive sin esperanza y necesitan encontrar la fuente de la misma. Este es el tiempo de nosotros olvidarnos de los regalos, de olvidarnos de lo que pudo ser o no, de lo que palpamos, de despegarnos y olvidarnos de ese consumo diario de lo que nos da esta sociedad. Necesitamos
mantenernos latiendo el corazón, las palpitaciones en la esperanza. Este es el tiempo de apagar el televisor y correr, rendirnos a los pies del Señor. Vivir la esperanza es poder decirle a cualquier persona, y tal vez a ti mismo, a mí misma, a nosotros mismos, que mi vida, que nuestras vidas dependen de aquel que da aliento de vida. Vivamos la esperanza en Cristo Jesús, corramos hacia la meta, mantengámonos vigilantes en ayuno y en oración, accionemos en esperanza por la fe que nos impulsa por la confianza puesta en la palabra de nuestro Redentor, que nos da seguridad y nos lleva directo a la vida eterna. Iglesia, oyente, amiga, amigo que nos escuchas, hemos reído, hemos llorado en algunos momentos, hemos sentido temor, hemos despedido seres amados y hemos recibido a nuevos miembros en medio de nuestra familia de fe o en medio de nuestro círculo de familia, nuestro círculo más cercano. Pero también han llegado noticias y han tocado cerca a nuestra puerta. Y tal vez tú has sido uno o simplemente has sido alguien de tu componente familiar que ha dado positivo en este tiempo 2021, tiempo de pandemia. Pero hoy, 31 de diciembre del 2021, seguimos de pies y alabando y glorificando a nuestro Señor porque hemos decidido vivir la esperanza en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador, nuestro ayudador, nuestro salvador. Es tiempo de levantar nuestra mirada. Es tiempo de nosotros poder gritar a los cuatro vientos. Es tiempo de posicionarnos y salirnos de la noticia que está dando rumbo por todo el mundo, que va de esquina a esquina. Pero es tiempo entonces, iglesia, de en medio de todas esas cosas decir, es necesario que vivamos la esperanza. Despidamos este 2021 y recibamos el 2022 impregnados de la esperanza en Cristo Jesús. Vivamos la esperanza. Feliz año 2022 y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Son los deseos de su pastora Angelique Acevedo. Gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Esperamos seguir conectados y poder seguir reflexionando en la palabra de Dios para la edificación del cuerpo, de la iglesia, de las vidas de cada uno de nosotros. Vivamos la esperanza. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Su pastora Angelique Acevedo. Recuerda compartir este podcast.